Con la Puede dar venia, inicio. con la venia este ilustre primer tribunal ambiental alega por la demanda solicitando que ésta sea acogida en todas sus partes el abogado Juan Alberto Molina Tapia. Su Señoría Ilustrísima, la Fundación Mamitas del Plomo se constituye el año 2019 ante un sentimiento de horror y miedo compartido entre cientos de madres que habitaban las villas industriales 1, 2, 3 y 4, las cuales habían visto cómo proliferaron en sus hijos e hijas distintos tipos de enfermedades que podrían atribuirse a los efectos de contaminación por metales pesados. Este temor no era infundado. Estas mismas personas habían crecido en el lugar, habían visto los efectos que esto había generado y se había reproducido el mismo padrón de sintomología y el mismo padrón de consecuencias de esta exposición a este tipo de metales. Lo primero que corresponde, conforme a la normativa legal, es que acreditemos la existencia de un daño ambiental, que ese daño tenga carácter significativo frente a lo que impone la ley y lo que ha sido la jurisprudencia reiterada de los tribunales ambientales y de la excelentísima Corte Suprema, y situar temporalmente ese daño dentro del ámbito de la regla especialísima de prescripción que tienen estas acciones, cuál es 5 años desde que el daño se haga evidente. Entonces, lo primero que nos deberíamos plantear y demostrar a este tribunal, y creemos que con la prueba rendida así ha ocurrido, era la existencia de este daño. ¿Cuál era la existencia de este daño? Era la presencia de arsénico, cadmio, cromo y plomo en la sangre de niños, niñas y adolescentes en muestras tomadas el año 2021 y 2022. Esto es, se verificaba que se había producido un daño dentro del rango de los 5 años que establece la ley para que el daño se considerara como existente dentro de ese periodo. ¿Qué más estaba frente a esta petición de las Mamitas del Plomo o solicitud? El que existieran niveles que superaran la norma dentro del radio de afectación que comprendía el lugar donde habitaban, moraban y vivían sus hijos y sus hijas. Eso fue levantado mediante muestras, las que arrojaron la superación de todos estos límites. Con estos antecedentes, la Fundación Mamitas del Plomo concurrió a nuestra oficina. Nuestra oficina es un estudio jurídico que se dedica fundamentalmente a la defensa de comunidades y actuamos pro bono en su defensa. Las Mamitas del Plomo tenían solamente una petición, y esa petición era que sus hijos e hijas fueran incluidos en la ley de polimetales y que el Estado asumiera sus obligaciones de fuente constitucional y de fuente legal frente a estas personas. Por tanto, se encuentra acreditado, no ha podido ser rebatido por ninguna de las pruebas entregadas por la contraria y ha sido ratificado además por los aportes del tercero coadyuvante, la Fundación FIMA, a quien agradecemos que esté acá, que los antecedentes que nosotros señalábamos existen y, insisto, no han sido objetados de manera legal y, por tanto, constituyen plena prueba de la existencia de ese daño. Lo segundo que teníamos que plantearnos era si ese daño podía calificarse como un daño ambiental. La demandada sostuvo, resuelto ya el tema de la prescripción y de la cosa juzgada, además, donde ha quedado absolutamente claro que no concurre ninguna de las 3 identidades que requiere la ley en base a las normas civiles que son supletorias en este procedimiento. Por tanto, lo que teníamos que acreditar es que este era un daño ambiental. ¿Y qué podemos entender por un daño ambiental? Y no
un problema sanitario, como planteó la demandada. Lo que aquí ocurre no es la presencia de un mosquito que genere el dengue. Esto no es un brote de cólera. Esto es una agresión sobre la vida y la salud y sobre el componente ambiental suelo y las funciones ecosistémicas que el medio ambiente genera a las personas, entre otras, las de identidad, las de pertenencia, las de espiritualidad y también los servicios directos que el medio le provee a las personas. Entre otras, tener un suelo en el cual desarrollar su vida. Por tanto, el daño proviene del medio y no es atribuible a un elemento de aquellos que están caracterizados dentro de el producto de un problema de salud, como bien dije, como pudiera ser un brote de cólera o pudiera ser una presencia de algún mosquito que esté generando dengue o otro tipo de enfermedades, tal cual como está ocurriendo lamentablemente en todo el país, fruto de los efectos del cambio climático. Entonces, tenemos acreditado la existencia de daño, tenemos acreditado que concurren las características que la ley exige para que ese daño sea calificado como ambiental. Se ha visto descartada las alegaciones de fondo en cuanto a que la causa estaría prescrita porque el daño se hace evidente dentro del término de los 5 años y también se hace evidente que ninguna de las identidades requeridas para el efecto de cosa juzgada concurre en estos autos. Por tanto, lo primero que teníamos es que existía un daño ambiental. Nos correspondería, además, establecer el concepto de significativo. Me tocó participar en la discusión del proyecto de ley que terminó por transformarse en la ley 20.600, así como la ley 20.417. Fui asesor ministerial legislativo y hasta el día de hoy soy asesor legislativo en el Senado de la República. El concepto de significancia tenía relación con descartar el daño de bagatela. Por tanto, a través de los años, a través de la jurisprudencia, a través de la modificación de distintos cuerpos legales, hemos podido tener una pauta que nos permite ir determinando en qué circunstancias estamos frente a un daño significativo. Lo primero que se nos requiere es que este daño sea intenso. ¿Qué significa que sea intenso? Que esté vivo, que sea profundo. Y para poder llegar a esa caracterización, tenemos que ver qué es lo que está siendo afectado. Está siendo afectado ni más ni menos que la vida y la salud de niños, niñas y adolescentes. De niños, niñas y adolescentes. Además, se genera un proceso de revictimización. Las mismas gentes que aterradas vieron cómo se expuso su vida, incluso durante cerca de 50 años, si situamos el origen de esta actuar en los depósitos que se hicieron en el año 1971, que se prolongó en los años 80 y que se le garantizó a la ciudadanía que con las acciones llevadas en los años 1998 y las acciones llevadas en el año 2012 no iba a ocurrir. Por tanto, la intensidad de este queda totalmente acreditado por los sujetos que se ven afectados, por la alarma pública que eso genera. Esto ha llevado a que las personas abandonen sus casas. Esto ha llevado a que se rompa todo el círculo familiar y de vecinos que estas personas han tenido. Esto ha llevado a que las personas sean estigmatizadas. Esto ha llevado a que sus propiedades se deterioren a un nivel de tal magnitud que hoy día quienes conforman sus vecinos ya no son las personas con las que generaron los núcleos sociales con los cuales empezaron. Yo no soy la persona y mi formación humana no me hace discriminar entre unos y otros, pero lo que ocurre en verdad que es un sitio en el cual habitan, moran hoy día personas que han llegado por vía ilegal y que probablemente tengan algún tipo de conflicto social o incluso con la justicia. Aquí se recalcó mucho que los funcionarios públicos que supuestamente habían estado en el lugar cumpliendo sus funciones habían tenido que ingresar con chalecos antibalas y resguardados por carabineros. Ese es el nivel de estigmatización que ha sufrido las personas derivadas de este daño al medio ambiente.
las madres no saben si van a ver cumplir su 10º o su 11º año a sus hijos. Ustedes escucharon el testimonio de Anae aquí en auto y a todos nos emocionó lo que escuchamos. Y esto es algo que viene ocurriendo hace décadas. Se ha transmitido de generación en generación y nosotros hicimos comparecer acá a la señora Eva para dar un marco. Aquí no solamente estaban las mamitas del plomo, aquí estaban las abuelitas del plomo, las mamitas del plomo, las hijas del plomo y las nietas del plomo. Por tanto, el factor intensidad está absolutamente acreditado. Nos correspondía entonces acreditarse que había infracción normativa. Nosotros sostuvimos que hay una infracción, es discutible, yo lo entiendo. Mi formación jurídica y la posición filosófica jurídica de este abogado interpreta que la violación a las normas constitucionales es una infracción normativa. Por tanto, ¿cuáles son las garantías que estaban en juego? La garantía al entregar de que el Estado garantice, valga la redundancia, a las personas que van a vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Y qué se ha entendido por libre de contaminación? Que no haya superación normativa. 1, 2, 10, 5.000 o medio punto. Superación normativa, y eso no hay discusión y se encuentra refrendado por reiterados fallos y sentencias de los tribunales, de este mismo tribunal y de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Entonces, la garantía constitucional está evidentemente infringida. Ese lugar no puede establecerse que esté libre de contaminación. Los mismos funcionarios públicos que vinieron a deponer ante este tribunal, de manera lamentable, su señoría, con guiones para declarar, y en los cuales las afirmaciones que ellos hacían no admitían ningún juicio de reproche, y todo aquello que tuviera que ver con reprocharle algún actuar, incumplimiento normativo, lo que estábamos reprochando, se dejaban en que no había presupuesto, se había hecho lo que se había podido, eso fue lo que nos dijeron, o se delegaban las responsabilidades unos con otros de manera tal que los testigos que hizo comparecer el defensa del Estado, que pasaron por todas las áreas que pudieran haber tenido obligaciones incumplidas en esto, se fueron delegando las responsabilidades unos por otros y al final ninguno respondía. Por tanto, hay una infracción al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y respecto al derecho a la salud, los funcionarios públicos que pusieron, lo único que hicieron fue describir una serie de protocolos, guías metodológicas, etcétera, que debe cumplir, pero nunca pudieron contravenir lo señalado en estrados por 5 testigas comunes y 3 testigos expertos. ¿Cuál es? Que la atención que salud que se les daba era miserable, que no existe ningún seguimiento respecto a la epidemiología, a la sintomatología, que la atención que se le da es exactamente la misma que se les daba en la atención común y que se establecían discriminaciones arbitrarias para asistir a los exiguos e inexistentes beneficios en términos concretos de la ley de polimetales entre sus hijos. Había una película que yo vi cuando era joven que se llamaba La decisión de Sofía. El Estado, lo que ha hecho, vulnerando su obligación de garantizar igual acceso a la salud, si eso es lo que establece la garantía, ha establecido discriminación arbitraria. Una funcionaria pública a la cual se consultó dijo que les daban lo mismo la sintomatología que estaban presentando los niños. Lo único importante es que se cumplieran los requisitos de un oscuro reglamento que tiene una data de más de 10 años. Por tanto, las 2 garantías constitucionales, en opinión de este abogado, están vulneradas. Pero también había un problema de vulneración normativa. ¿Cuál es el corpus jurídico que aquí obliga a la administración? No voy a entrar en las obligaciones ambientales propiamente tal de la ley 1800, pero las de 20.500 están claras y palmariamente infringidas. Aquí no se hacen monitoreos, no se establece un sistema de participación ciudadana, el Estado no busca
si esto sigue existiendo o no, y va excluyendo a las personas simplemente por cumplir o no una determinada fecha o una determinada edad. Pero además, su señoría, el Estado se proveyó del instrumento de gestión ambiental y el vehículo de evaluación ambiental más débil de nuestro ordenamiento jurídico, que son declaraciones de impacto ambiental, donde tenía que hacer solamente dos cosas. Dos cosas. Uno, asegurarle a la población que no iba a haber superación de los rangos normativos. Y dos, que los lugares se iban a remediar. ¿Lo hicieron? No. El órgano competente establecido por nuestra regulación para fiscalizar el cumplimiento de las normas, lo que establece la ley ambiental en sus artículos 53 y 54. El mismo órgano lo sancionó. ¿Por qué? Por presentar excedencia. ¿Por qué? Por no realizar las remediaciones. Y el Estado lo reconoce, se allana, presenta un plan de cumplimiento y ni siquiera es capaz de llevarlo a fin. Al día de hoy, la última gestión útil en ese procedimiento sancionatorio es el rechazo, por tercera vez, del recurso de reposición que presenta la Administración para que se le sigan ampliando los plazos para ejecutar. Entonces, no ha cumplido. Por tanto, la infracción normativa es evidente y está acreditada. No con la prueba que rendimos acá, con los expedientes que están en el proceso y con lo que señala la Constitución y el procedimiento sancionatorio. Entonces, tendríamos que pasar al examen de la negligencia. Al examen de la negligencia. ¿Qué hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto acá? Que los sitios están abandonados, las paredes se caen, no hay fiscalizaciones, no tienen puerta. No tienen puerta. El régimen de administración de los lugares está entregado a privados que ni siquiera pagan el arriendo. O sea, el nivel de displicencia del Estado, la administración de los sitios, llega a que ni siquiera resguardan el patrimonio fiscal. Menos vamos a hablar que estén resguardando, lo dijeron ellos mismos, no les exigieron ningún tipo de autorización administrativa, que hay una nueva infracción normativa. La ley 20.590 señala expresamente que cualquier obra o actividad que se realice en esos lugares tiene que ser objeto de evaluación ambiental y obtener un permiso ambiental. De hecho, el Estado pidió 2 reservas, la 13 y la 35. Sin embargo, las personas que administran estacionamientos de camiones, talleres eléctricos, los que queman cables, etcétera, no son objetos de ningún punto. Es más, se expanden a lugares donde no tienen competencia y se permite que en el lugar, y yo insisto, su señoría, para efectos de las reservas que yo hice y el tema que los funcionarios públicos están juramentados, para que usted vaya y vea las excavaciones. Por supuesto, nosotros hemos dicho árido en términos genéricos, pero no es que se estén extrayendo bolones, ni se esté extrayendo material de piedra, son montones de lo que salen de arena. Ahí. En el video que nosotros pusimos, es muy fácil ver que la línea donde terminan las panderetas en relación al piso actual que tiene el lugar tiene más de 2 metros. Y me excuso que no sean 3. Eso sin entrar a excavar. Hoy día el suelo está 3 metros bajo el nivel que tenían las casas y todas las fotos que nos han mostrado del momento en que se realizó el retiro de los bienes de acá, que se realizó con camiones abiertos, circulando por la mitad de la población, sin ningún tipo de resguardo, sin ningún tipo de autorización ambiental, en base a la autorización sanitaria, obtenía vía un recurso de protección, estaba al mismo nivel que las casas, y ahora está 3 metros abajo. Los funcionarios públicos ni siquiera saben con qué se selló, no saben de dónde provenían los bienes. Los documentos que supuestamente resguardaron o que documentaron eso están extraviados. Extraviados. O sea, no ha habido ninguna, se nos alegó y se hostigó a nuestros testigos respecto a las cadenas de custodia, a las metodologías, y el Estado ni siquiera tiene los papeles de cómo lo hizo. Hay un video que ni siquiera lo conocemos, que no tiene audio, según reconoció la misma persona que estaba acá, que daría cuenta de cómo se hizo esto. No lo hemos visto. Y probablemente no lo vamos a ver nunca porque yo dudo mucho que exista. Entonces, también está establecida
palmariamente la negligencia. Pongámonos en la situación de las personas. Están viendo que quien resguarda un sitio que tiene unas concentraciones de plomo y arsénico altísimas, lo han señalado ellos mismos, miles de partes por millón, están resguardados por particulares. No son objeto de fiscalización alguna. Ninguno de los funcionarios pudo acreditar que había estado en los lugares en el último tiempo. Acreditar. No se nos presentó ningún informe de fiscalización de cuando fueron, no se nos hicieron fotos, no nos mostraron el suelo, no nos mostraron nada. Nada, solo nos dijeron, mira, nosotros cumplimos con estrictos protocolos porque la metodología de la guía, todo ruido. Ruido. Aquí lo que hubo es ruido. Y nunca se demostró que se había tenido la mínima diligencia, aquella del buen padre de familia que me enseñó mi profesor de Derecho Civil allá por los años 1990 cuando yo estudiaba Derecho. Por tanto, la negligencia está acreditada. Nosotros, Su Señoría Ilustrísima, lo que hemos escuchado de la defensa es una suerte de psicosis colectiva que se le produjo a un grupo numeroso de personas que forman una fundación que parecieran no ver el hospital de los niños del plomo que está instalado ahí en Arica, parecieran no ver los centros de investigación que tiene el Estado ahí para determinar sus enfermedades, parecieran confundir plazas, árboles y juegos infantiles con camiones. Todo esto era un marco de una locura. Y aquí no se presentaron ni psicólogos ni psiquiatras para acreditar que mis representados, representadas y representados, porque también hay papitos del plomo, hay uno sentado acá atrás y uno vino a testimoniar. Ni la Contraloría General de la República, que es un informe lapidario, el informe 731 respecto al gobierno, que ni la Superintendencia de Medio Ambiente, que le aplicó un procedimiento sancionatorio, ni la Cámara de Diputados, que presentó una comisión investigadora, ni Naciones Unidas, que mandó un relator especial, ni la sociedad sueca. Están acompañados en estos autos, las notas de prensa, publicadas reiteradamente por la sociedad suecia, la cual hace lo que no hace el Estado. Hace una constricción, asume su culpabilidad y propone formalmente al gobierno chileno iniciar las conversaciones para repatriar los residuos. ¿Qué es lo que correspondía? La negligencia es a tal nivel que los funcionarios técnicos especializados, fundamentalmente, don Jorge Herrero, repreguntado por el ministro de este tribunal respecto a qué es lo que haría él, sería sellar de nuevo. Él lo dice. No le da ninguna garantía de que el sitio esté muerto y que la forma de confinación que se hizo, pese a cumplir, reitero, con la metodología, con las guías, etcétera, se cumplieron. Ningún funcionario fue capaz de decir por qué ustedes todavía están en una instancia de mitigación mal hecha, además, hecha sin ningún control. Nosotros hay antecedentes en la Brigada de Delitos Económicos, yo le invito, de Delitos Ambientales, yo invito a su señoría que cuando se constituya en el lugar, se constituya en la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente. Y vea la denuncia, vea los videos, vea las fotos, vea a la gente trabajando en paños menores, sin ningún tipo de protección, a pala, haciendo medidas de mitigación que deberían estar cumplidas hace años, de mitigación. El único sitio donde a la fecha debería estar implementándose medidas concretas tiene, y eso yo encuentro que es lo más increíble, el Estado se ha defendido durante todo el juicio señalando que el instrumento regulador permitía ese tipo de actividad porque era de calidad industrial y no hemos enterado, y perdónenme si yo altero el principio de congruencia, pero eso lo pudimos comprobar con testimonio recién, cuando la funcionaria de Bienes Nacionales nos ejemplificó los 3 lugares y resulta que el lugar donde están los camiones, donde entra cualquier persona, donde es administrado por una señora que ni siquiera paga el arriendo, que se extendió a lugares donde hay venta diario, insisto, y camiones, es área verde. Ese es su destino según el ordenamiento territorial. Entonces, perdónenme, pero yo entiendo que si aquí el demandado fuera un particular o una empresa, el estándar de culpa, por supuesto,
tendría que ser acabadamente demostrado por grandes culpabilidades, por gran negligencia, etc. Pero aquí el Estado que está llamado constitucionalmente a proteger a sus ciudadanos y ciudadanas, a proteger a los niños, niñas y adolescentes, su señoría. Hacer que la gente viva en paz, que no tenga pánico, que no sepa si sus hijos van a morir. Y no hace nada, más que darse vuelta en sus distintas regulaciones internas para otras materias. O sea, yo no sé por qué perdieron el tiempo en venir los testigos acá. Esto no es un sumario administrativo. Este tribunal no estaba haciendo una investigación acerca del cumplimiento de las normas administrativas. No estaba haciendo eso. Este no es un tribunal de la libre competencia o un tribunal de ingeniería en el cual lo que se evaluaron si es que las medidas de confinamiento utilizadas eran el modelo sueco o el modelo alemán. Cuando vinieron acá los funcionarios del Senagiomin reconocieron que jamás habían estado en el lugar, que la última medición la habían hecho 10 kilómetros del lugar y que todas las excedencias no tenían la mayor idea por qué existían. El resto de los instrumentos que se presentaron, todos mostraron la excedencia, las cuales estaban supuestamente en el universo paralelo en que parece vivir la administración, que eran normales. Hay un nivel normal de envenenamiento de la gente. Trataron de plantear que el río Utah y el terreno naturalmente tenía cantidades brutales de arsénico y plomo, sin decir cómo, dónde, la cercanía que tenían con el lugar, y después compararon la situación de Arica con solo zonas de sacrificio, dándonos la razón. En Arica no hay minería. No hay minería en Arica. La faena minera más cercana es Quibórax. Y extrae el litio. Usted, su señoría, ha conocido ese caso. Perdón, extraen bórax, procedimientos que no conllevan arsénico. En cambio, mostraron que Arica tenía el mismo comportamiento que Antofagasta, esta ciudad. Hoy día, su señoría, en el diario, salió que los niveles de plomo y arsénico de Antofagasta eran intolerables y que debía dictarse una ley semejante a la ley de polimetales para Antofagasta. Noticias de hoy. Entonces, claro, sí, no se sale de la norma comparado con Huasco, comparado con Tocopilla, comparado con Tabata, pero resulta que en ese lugar no hay actividad minera. ¿No? Y se hacen promedios por toda la ciudad y nunca nos dijeron, bueno, pero dígame una cosa, y la muestra que usted tomó acá, ellos tenían que tomar muestra cada 6 meses, no lo hicieron. Tenían que explorar y seguir buscando, y si aparecían nuevos casos tenían la obligación de incluirlos, se lo niegan. El funcionario público dice, no, usted no cumple el reglamento, fuera. Así el niño estuviera mostrando las trazas de contaminación que fuera. En suma, su señoría, en suma, nosotros creemos que está absolutamente demostrado que esta acción no está prescrita. El daño ambiental se produce dentro de los términos que establece la ley. No hay identidad de cosa juzgada. La Fundación Mamitas del Proba ni siquiera existía al momento que se tramitaron los juicios que el Consejo de Defensa del Estado planteó como sus pruebas para acreditar eso. El daño es intenso, tanto por los sujetos que están involucrados, por el nivel del daño que se les provoca. El daño es un daño de fuente ambiental, no es un problema sanitario. El daño es duradero, me lo salté, porque está ahí desde 1971 y no hay ninguna garantía que no se siga produciendo. El daño afecta a una cantidad significativa de personas. Estamos hablando de 12.000 polimetales, más todos sus hijos, nietos, que están excluidos en virtud de un reglamento, pase lo que pase. El daño afecta la vida y la salud de la persona. El daño es procedente única y exclusivamente en el tiempo que nosotros planteamos, en la forma que estamos alegando y las consecuencias a la negligencia inexcusable del Estado. Este actor ha sido funcionario público. Y yo jamás voy a plantear que el Estado, al menos en ese momento, ha actuado con dolo. Me lo reservo respecto a las declaraciones que aquí se hicieron. Pero no estoy alegando dolo, estoy alegando culpa. El daño
solamente puede explicarse por la negligente gestión de estos sitios que la ley obligaba al Estado a administrar, negligencia que se manifiesta en ocupar el vehículo ambiental más débil para hacerlo en los incumplimientos normativos acreditados por la superintendencia, en la infracción constitucional, en los resultados de esto. El daño solo puede ser objeto de una sentencia de este tribunal que ordene la reparación ambiental. Y nosotros por eso recurrimos a este tribunal. Por eso recurrimos a la judicatura ambiental. Hoy día nosotros sabemos que los procedimientos sancionatorios ante la Superintendencia de Medio Ambiente se expanden por años y por décadas, sin que ocurra nada. Quintero Puchuncaví, Cardores Polpaico, años. Sin embargo, hay una reciente tendencia y que se refleja en el fallo Dominga, en los considerando, se refleja en el fallo del segundo tribunal ambiental, en el caso Nogales, en que tuve el honor de ser el abogado que representara una comunidad igual de afectada, en este caso por una planta de tratamiento de aguas servidas deficiente, que sea el tribunal quien haga cumplir y determine un plan de reparación. Es todo lo que hemos estado pidiendo. Las mamitas del plomo han sido expresas, reiterativas, esta gente que no quieren dinero. No quieren dinero. Yo, como abogado, no tramito acciones civiles relacionadas con daño que tenga que ver con el ambiente, porque creo que mezclar dinero con medio ambiente es la peor de las ideas. Y he tenido pésimas experiencias con colegas. Por tanto, su señoría, concurriendo todos y cada uno de los requisitos legales, habiendo sido acreditado por prueba que independientemente de las observaciones que muy seguramente va a hacer el Consejo de Defensa del Estado respecto a cosas absolutamente intrascendentes, como si se pegaron en plata, si eran copias de instrumento público autorizado, si es que se acompañó la metodología, el nombre y una foto de la persona mientras lo hacía, este tribunal falla de acuerdo a la sana crítica. Y tiene que considerar la reiteración, la conjunción, la congruencia de las distintas pruebas aportadas. Termino, su señoría, inmediatamente. Estamos en tiempo. Por las pruebas aportadas. Por todo ello, su señoría, solicito se acoja en todas sus partes esta causa, no con costa, porque no es nuestro interés lucrar, que se acoja y que el tribunal dicte y haga cumplir un plan de reparación que permita restituir el medio ambiente al estado en que estaba y que permita darle garantía a mi representada que sus hijas van a llegar a ser abuelas y sus nietas van a llegar a ser madres. Muchas gracias. Gracias, abogado. Bien, pasamos entonces a los alegatos de terceros coadyuvantes de la parte demandante, siempre recordándoles, ¿no es cierto?, que su máximo plazo de 30 minutos con 15 minutos cada uno distribuido. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Bueno, doy inicio a mi alegato. Con la venia de su señoría ilustrísima, comparece Carla Vargas Arancibia, abogada en representación de los terceros coadyuvantes de la parte demandante, en la presenta causa por reparación de daño ambiental interpuesta por la Fundación Mamitas del Plomo en contra del Fisco de Chile. En esta primera parte de la presentación me referiré a los hechos y al elemento principalmente de la culpa en particular, pero antes de referirme a eso quiero puntualizar lo siguiente. Las dificultades que enfrentan las demandantes y terceros en un procedimiento de daño ambiental, particularmente las mamitas del plomo y las vecinas a quien represento, señora Elena, señora Silvia, así como los habitantes de los barrios afectados, los industriales 1, 2, 3, 4, Cerro Chuño, Sica Sica, revelan las profundas barreras estructurales en el acceso a la justicia ambiental que se deben enfrentar a lo largo de un proceso de estas características. Es importante hacer mención que estamos conociendo una problemática que afecta directamente a grupos vulnerables, mujeres, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, quienes se encuentran en una posición de desventaja al momento de participar en un proceso de estas características y de poder hacer valer sus derechos, careciendo muchas veces de los mecanismos efectivos que compensen esta posición en las mismas, por ejemplo, pensando en las mismas mamitas que pertenecen a la Fundación, se han generado esfuerzos, han organizado rifas para poder incluso llegar aquí a asistir.
Existen obstáculos de carácter procedimental, algunos que hacen referencia justamente a la posibilidad de tener o no asesoría especializada o incluso las mismas reglas de carga de la prueba. Ante esta realidad, su señoría, se hace un llamado al tribunal para que reconozca y actúe sobre estas barreras de acceso, tomando en consideración la posibilidad de dictar dentro de sus facultades todas las medidas para mejor resolver, que puedan facilitar un entendimiento de la problemática socioambiental que se ha intentado comprender a lo largo de la audiencia de prueba y que garanticen un acceso efectivo e igualitario a la justicia. Es fundamental, su señoría, que se ejerzan plenamente sus facultades, adoptando idealmente las medidas necesarias que estén a su alcance para asegurar que los afectados, especialmente los grupos vulnerables, puedan acceder de manera efectiva a la tutela judicial en sus derechos ambientales y a un grupo que ha sufrido las consecuencias del abandono estatal. Me referiré entonces, en primer lugar, a los hechos, y para ordenar un poco más esta idea, me referiré a una primera etapa. Es un hecho no controvertido que el Estado permitió en el año 1984 hasta 1989 que se internaran desechos con metales pesados con un inexistente plan de manejo de los riesgos ambientales asociados. Asimismo, se permitió su almacenamiento sin ninguna medida de seguridad en el sitio F, donde luego el mismo Estado, a través de Serviu, autorizó la construcción de viviendas sociales a inicio de los años 90 en las cercanías de este sitio donde se había depositado los desechos. Estas fueron entregadas y ya en el año 1992 en adelante las personas comenzaron a vivir en las cercanías de este lugar. Luego, cuando se conoce la verdadera naturaleza de los desechos internados por la empresa Promel, a los cuales se vio expuesta la población que habitaba los barrios señalados anteriormente, y en particular haciendo referencia a aquellos niños que en esa época jugaban en estos montículos, en el año 1997 comienzan a hacerse ciertas gestiones para resolver lo que en ese entonces se reconoció como una emergencia sanitaria ambiental. Sin entrar en mayores detalles y como consta en el expediente, los desechos fueron trasladados a Quebrada Encantada y se ejecutaron medidas que pretendían remediar el suelo, pero no se contaron con ningún pronunciamiento de carácter ambiental que permitiera asegurar que estas acciones no iban a afectar el medio ambiente y por lo tanto tampoco estarían afectando aún más a la población afectada. Así, varios testimonios vertidos, por el contrario, lo que vimos y según los testimonios vertidos por los testigos que presenciaron, eso es muy importante, presenciaron las acciones de traslado, dieron cuenta que se trasladaban con muy pocas medidas de seguridad, con camiones sin ninguna cobertura y sin los resguardos necesarios para que esta contaminación no se esparciera. El primer intento sistemático de abordar esta problemática se reconcretiza realmente en el año 2009 con el Plan Maestro de Intervención en zonas con presencia de polimetales en Arica. De acá se derivan una serie de proyectos de desarrollo, pero a partir de las mismas declaraciones que nos entregan los funcionarios públicos, no existen resultados, no existen antecedentes que puedan constatar el éxito de este tipo de plan. Esta es para nosotros, para ordenar en este punto la exposición, hablamos de la primera etapa. En una segunda etapa, desde la dictación de la Ley 20.590, la cual tiene como principal objetivo un programa de acción en las zonas o terrenos específicos con presencia de polimetales de la comuna de Arica y en sus habitantes, en particular a aquellos que se califican como beneficiarios. En particular, ¿qué es lo que establece esta norma en términos ambientales? La realización de estudios semestrales para evaluar el riesgo ambiental y la exposición a contaminantes con la idea de poder definir zonas de riesgo y perímetros de intervención.
En materias de salud, la ley contempla implementación de un laboratorio de salud pública, el establecimiento de un programa de detección y control y tratamiento de los efectos de la contaminación, también elaborar una base de datos para registrar los daños y los efectos transgeneracionales en la salud de las personas afectadas y además la fiscalización regular de la calidad del agua y de los alimentos, así como un programa de seguimiento de la salud de las personas afectadas. Esta situación entonces marca un hito porque reconoce la existencia de obligaciones definidas por una normativa que busca dar solución a una problemática ambiental y social de relevancia para la ciudad de Arica. Si bien en una primera etapa, en el ingreso de los desechos de esta industria minera sueca, que marcan el hito de la primera etapa, desde la dictación de la Ley 20.590 se permite distinguir de manera clara cuáles son las obligaciones que el Estado tiene respecto de este problema y el manejo de los contaminantes y los correspondientes depósitos, es decir, el sitio F, los barrios circundantes y Quebrada Encantada. Si hacemos una revisión de las actividades que realiza y el deber de conducta que se exige, claramente nos encontramos con una evidente brecha. En primer lugar, el seguimiento ambiental comprometido no ha sido ejecutado conforme a la normativa. El artículo 53 del reglamento establece el deber de ejecutar la correspondiente evaluación de riesgo de manera semestral. Los propios testigos de la contraparte han reconocido este incumplimiento atribuyéndole a obstáculos burocráticos o a los extensos tiempos de los procesos de licitación. Se han identificado significativas lagunas temporales en la realización de las actividades de medición, específicamente previo a la ley, en este caso, desde el año 2001 al 2008. No sabemos que no hay antecedentes técnicos en ese momento o información que pudiese conocer cuáles eran los lugares más riesgosos. Tampoco, luego de la dictación de la ley, tenemos otra laguna en ese sentido, que es sin seguimiento desde el año 2016 al 2021, y tenemos otra desde el 2021 al año hasta la actualidad. Esto significa que por un periodo de 8 años, cuando se encontraba vigente la normativa, únicamente se han realizado 2 campañas de medición orientadas a establecer los riesgos de afectación de los suelos. Al examinar los informes existentes se evidencia entonces una falta de consistencia metodológica, así también, porque si bien existen algunos informes, estos objetivos de cada uno de los informes son distintos y no necesariamente tienen las mismas metodologías. Esta situación, por lo tanto, ha imposibilitado imposibilitado poder verificar que se ha cumplido con la obligación de medición desde el ámbito ambiental. Resulta entonces particularmente llamativo cómo los funcionarios públicos hacen referencia a diferentes acciones que en sus opiniones serían suficientes e idóneas para controlar el riesgo de exposición, pero luego admiten los incumplimientos en las mediciones y simultáneamente reconocen la ausencia de la comprensión de las dinámicas del componente suelo y del problema en general, es decir, en sus dimensiones sociales, ambientales y de salud. En lo referente también a las medidas comprometidas fundamentalmente para el mejoramiento de las áreas afectadas como espacios públicos, plazas, calles, veredas, sectores de juegos, los testigos simples han dado cuenta de las prácticas irregulares de las empresas contratistas que estarían ejecutando estas medidas de remediación. Estas se realizan de manera inconsistente, intermitente, sin coordinación ni información a los vecinos. No se implementan los resguardos necesarios para mitigar los efectos o reducir el riesgo, situación que agrava aún más el momento en que se abre una calle en estos barrios, nuevamente ponemos en riesgo a la población. Respecto de esto, los testigos simples de la parte demandante reafirman de la parte demandada, reafirman de manera consistente la falta de información respecto a las medidas de mitigación. No hubo ninguno de los testigos que fue capaz de establecer con especificidad de qué manera y cuál era el cronograma con el cual se iban a realizar estas actividades. Simplemente tenían conocimientos vagos sobre ello. El sitio F, donde se mantuvieron los desechos tóxicos por más de una década, ha sido destinado a diversos usos, con su naturaleza, con usos incompatibles con su naturaleza de contaminada. Los vecinos de barrios industriales 4, ubicados al frente de este sitio, han sido testigos de actividades deportivas, estacionamientos de camiones y extracción de áridos en la zona.
El Ministerio de Bienes Nacionales ha reconocido formalmente la autorización de actividades de transporte pesado mediante contratos de arriendo. En 2019, la Asociación Gremial de Dueños de Camiones y Afines, Sol y Parinacota, solicitó el arrendamiento del lote 1B, siendo autorizado desde el año 2021 por 5 años. ¿Qué hizo esta empresa? Fue ocupar el lote 1B y el lote 1A, donde se encuentra el sitio F. Y a partir de las fiscalizaciones que la mismo testigo de funcionaria de Bienes Nacionales revela múltiples incumplimientos contractuales, evidenciando justamente una gestión deficiente del área que continúa representando un riesgo para la salud pública. En razón de lo anterior, la autoridad regional estaría gestionando un desalojo administrativo, pero a la vez también declara que como no es prioritario para ellos esta temática, no han podido ejecutarlo a más de 8 meses desde que ellos acreditan estos incumplimientos. La situación actual contrasta significativamente con lo que debería esperarse de un sitio con estas características. Un área contaminada requeriría un estricto control, medidas de seguridad que garanticen la efectividad de acciones de remediación. La realidad que muestra que el sitio ha sido cedido a entidades privadas que no implementan las precauciones necesarias y que ellos no han sido los que han establecido las condiciones claras y ni siquiera en sus mismos contratos han podido observar esta condición especial de este terreno. Aunque funcionarios y testigos argumentan que el plan regulador permite actividades industriales en la zona, esta justificación resulta insuficiente dada la gravedad de la situación. El mismo plan regulador vigente establece de manera expresa que, como ellos dicen, esto se encuentra en una zona deportiva dura, deberá igualmente, y se establece de manera expresa, que deberá cumplir con condiciones fijadas por el Servicio de Salud. Asimismo, se admite que durante un gran periodo de tiempo se implementaron acciones de remediación ambiental y simultáneamente permitieron actividades de transporte y estacionamiento que comprometieron las condiciones mínimas de mantenimiento y seguridad del sitio. Todo esto constata justamente la negligencia con la cual ha actuado el Estado por medio de sus servicios. En materia de salud, me permito puntualizar lo siguiente. La información expuesta por los funcionarios evidencia una grave falencia en los estudios transversales previos que no permiten entender el comportamiento epidemiológico de manera específica de los habitantes de este sector. También hoy nos encontramos con problemas de acceso. El Centro de Salud Ambiental tiene serias limitaciones, largos tiempos de espera, meses de demora para interconsulta, años para acceder a los especialistas, ausencia de especialistas permanentes, falta de diagnósticos certeros, la falta de un trabajo interdisciplinario para abarcar esta situación. Tratamientos inadecuados, los tratamientos se limitan principalmente a vitaminas, a indicaciones de carácter dietéticas, tampoco existe un seguimiento continuo de los exámenes alterados y utilización de guías que en algunos casos se encontrarían desactualizadas. La exclusión de beneficiarios es un tema relevante justamente porque hay aproximadamente más de 1.000 niños de hijos de beneficiarias que no pueden acceder a los programas que se establecen por el Centro de Salud Ambiental. Hijos nacidos después del año de mayo de 2012 quedarían fuera de la cobertura, es decir, hay madres que hoy tienen un hijo que puede acceder a este beneficio, mientras que por unos meses otros hijos no pueden acceder. Y todo esto también demuestra, y se ha podido evidenciar del testimonio de los funcionarios, una falta de coordinación. No existe evidencia de una coordinación efectiva, más allá de una mesa de trabajo, pero por otro lado se contradice con los dichos de los mismos testigos, donde se demuestra que la información expuesta no estaría siendo comunicada, oficios que no se envían, acciones que no se ejecutan, o si se ejecutan de manera tardía o deficiente. La toma de decisiones no obedece a una actuación coherente, que entienda el carácter urgente, pero relevante e importante que tiene la necesidad de una planificación transversal y que se lleven análisis y estudios justamente del éxito de las medidas aplicadas. Los funcionarios tienen un conocimiento parcial en que desconocen claramente las medidas que han implementado otras carteras. Es así, su señoría, que los impactos que ha generado en la población es que estos tengan que recurrir a médicos particulares, pierdan días laborales, tengan gastos adicionales en salud y además es una carga especial de las personas que ejercen las labores de cuidado, que por regla general son las mujeres. Es así que
Esto evidencia la actuación culpable del Estado que se manifiesta en las acciones ejecutadas por los servicios mandatados a ejecutar acciones que den respuesta efectiva a los impactos y efectos sufridos por un grupo de personas que ha visto cómo su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación ha sido vulnerado al ser obligados a vivir en un medio ambiente dañado significativamente por las acciones y omisiones del Estado. Por tanto, su señoría, solicito acoger la demanda de reparación de daño ambiental interpuesta en autos, estableciendo las medidas necesarias para que este sitio sea reparado, considerando el daño generado a los componentes ambientales y a su vez también se tomen las medidas idóneas para resguardar la salud de la población. Muchas gracias. Gracias, abogada. Abogado, le quedan 13 minutos. Muchas gracias, su señoría. Comparece el abogado Santiago García Cornejo, también en representación de los terceros coadyuvantes de la demandante. Yo continuaré con el razonamiento expuesto por mi colega, la abogada Vargas, y quiero referirme a uno de los presupuestos de la responsabilidad, que tal como es la causalidad, sin perjuicio de lo cual, para no partir en el vacío en el aire, digamos, esta exposición, me gustaría volver un poquito atrás respecto a ciertos hechos que han sido largamente acreditados o incluso no controvertidos por la parte demandada a lo largo de este procedimiento. En ese sentido, como han señalado ya los abogados anteriores, estamos hablando del ingreso de desechos tóxicos, desechos mineros, que ingresaron hace una larga data a nuestro país, inicialmente para el desarrollo de un proyecto privado, pero evidentemente con la venia de las autoridades competentes en ese momento. No ha sido controvertido por ninguna de las partes que estos desechos contenían concentraciones extremadamente elevadas de distintos metales, ya sea plomo, cadmio, cromo y metaloides como el arsénico, donde hemos discutido claramente que el arsénico y el plomo han terminado siendo los problemas que subsisten hasta el día de hoy. Y esto evidentemente constituyen y constituyen una fuente de riesgo significativo para la población, y todo esto en particular por la forma de disposición y tratamiento que hemos visto largamente cómo fue, exponiendo en su momento a quienes habitaron y a quienes habitan actualmente cerca en las inmediaciones del sitio F y también cerca de Quebrada Encantada en su disposición final. Por supuesto, esto no ha sido solamente un asunto de riesgo, sino que se ha materializado una serie de afectaciones concretas, no solo de suelos contaminados, sino también respecto a la salud de las distintas personas que habitaban en esas cercanías. Y esto claramente lo pudimos ver con las largas deposiciones y exposiciones de los testigos simples que fueron presentados por esta parte, a las que me referiré un poquito más adelante. Y cabe señalar sin perjuicio de que hemos visto también que la ciudad de Arica está llena de otros conflictos y otros puntos en los cuales también tenemos problemas respecto a metales. Es evidente que cerca de donde viven quienes representamos, tanto el demandante principal como los terceros coadyuvantes, están expuestos específicamente, digamos, a una fuente concreta que es, nuevamente, como hemos visto largamente, los depósitos en el sitio F y en Quebrada Encantada. Entonces, difícilmente podemos atribuir a alguna otra fuente la exposición a estos riesgos y a los daños que hemos visto. Sin perjuicio anterior, su señoría, como hemos visto, esto fue un ingreso de desechos para un proyecto minero de un particular, que, bueno, reitero, el Estado autorizó en su momento, ha terminado siendo a quien le ha competido en el fondo la gestión de estos residuos, y eso ha sido evidentemente al Estado en su calidad de posición de garante, esto respecto a los ciudadanos en la medida que debe garantizar el debido resguardo y no vulneración de mínimamente los derechos de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y también el derecho a la salud. Y esto evidentemente también se ha materializado no solo a nivel de concreción de las normas constitucionales, sino también en un conjunto de disposiciones legales. Y expresión de ello mismo, y un reconocimiento evidente del mismo Estado, el que el legislador en su momento haya dictado la Ley 20.590, que estableció el ya largamente discutido programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica, y los respectivos también reglamentos que fueron dictados por la autoridad administrativa en su momento. En ese sentido, quiero hacer el punto de que, evidentemente, a la luz de todas estas disposiciones legales y sus respectivos incumplimientos que han sido señalados largamente por los abogados previamente,
es que estaría concurriendo en nuestro caso la presunción de responsabilidad que está establecida en el artículo 52 de la ley 19.300, que como sabemos es una presunción de responsabilidad, pero que la doctrina ha entendido que también alcanza el elemento de la causalidad. Y todo ello porque hemos visto cómo los distintos organismos públicos, con distintas competencias, con su falta de coordinación, responsables en general de toda la ejecución de las medidas que están estipuladas en dichos cuerpos normativos, han incurrido en una serie de incumplimientos. Ahora, su señoría, en cuanto al daño ambiental que ha sido alegado por esta parte, me referiré a los puntos centrales. Primero que todo, hemos hablado de que, nuevamente, estamos hablando de suelos altamente contaminados y que a los cuales se ha expuesto a una población que no es menor, señoría. Se han estipulado cerca de 16.500 personas que han sido, a lo largo de toda esta historia, afectadas de alguna u otra forma, no solo expuestas, sino con afectaciones concretas, y eso, tal como señalé previamente, fueron largamente detallados por los testigos simples que manifestaron sus experiencias personales y a lo que se han enfrentado también sus respectivos hijos o hijas. En ese sentido, los testimonios de Danae, de Susana, de Eva y también del señor Yerel hablaron de problemas tales como cánceres, lesiones cutáneas, trastornos de desarrollo, abortos espontáneos, problemas neurológicos, fibrosis pulmonar, entre otros. Y acá no solamente tenemos problemas de salud, sino que también unas barreras de acceso a adecuados tratamientos. Y en ese sentido también fueron largamente expuestas las experiencias de dificultad a acceder a profesionales adecuados, a tratamientos, a seguimiento de sus respectivos condiciones médicas. Y el problema, su señoría, es que además de esta situación de salud, es que la contaminación parece ser que quedó claro que persiste. Y esto básicamente por la gestión inadecuada que ha hecho de los suelos las distintas reparticiones públicas competentes. Y tenemos en ese sentido dos fuentes que son activas de contaminación, como es el mismo sitio F y como es el sitio de deposición final de Quebrada Encantada. Y tal como señaló mi colega previamente, tenemos un sitio F que se encuentra ocupado para actividades industriales de camiones, en la que también se está haciendo movimientos de tierra, excavaciones, y no existe certeza de que el Estado con sus fiscalizaciones garantice que haya una indemnidad de lo que en un momento se hizo supuestamente como remediación ahí. Y por otro lado, en Quebrada Encantada se señalaba largamente que hay un polígono con un perímetro cerrado de una pandereta, además de que no hay techumbre. Se ha hablado de la falta de control del Estado en esa zona, entonces no parece ser posible garantizar que eso se mantiene indemne al día de hoy, ni en los últimos, evidentemente en las últimas décadas, su señoría. Pero adicionalmente ha quedado bien establecido, al ser consultados también los testigos de la parte demandada, que tenemos medidas de mitigación y remediación pendientes que no se han terminado. Hemos hablado en particular de que incluso hay procedimientos sancionatorios seguidos por la Superintendencia de Medio Ambiente, programas de cumplimiento atrasados al día de hoy, es decir, con resoluciones de calificación ambiental que datan de hace 10 años. Entonces estamos todavía, hoy 2024, haciendo medidas de mitigación y reparación en las inmediaciones del sitio F. Eso evidentemente es una manifestación de que no hay una garantía de que la contaminación no persista, parece ser todo lo contrario. Pero adicionalmente, su señoría, la sola idea de que existe la posibilidad de un riesgo de exposición es experimentado como un daño por las personas. Imagínese usted lo que es no tener certeza de la calidad del suelo en el que usted vive, en el que usted tiene su casa. Eso es evidentemente experimentado psicológicamente por las personas que ahí habitan, por mis representados, como un daño, y no puede ser interpretado de otra forma. Ahora, en cuanto a la significancia del daño, el abogado Molina dio largas alegaciones al respecto y en ese sentido yo lo secundo, de que tenemos que destacar primero la magnitud y extensión territorial del daño. Acá estamos hablando de sitios urbanos que han sido densamente poblados con la autorización y la venia del mismo Estado a través del Servicio de Vivienda y Urbanismo, incluyendo los barrios de los industriales, de Cerro Chuño, de Sica Sica y bueno, Quebrada Encantada, que al día de hoy parece ser que también ha sido ocupado sin que el Estado haga eficazmente procedimientos de desalojo, a pesar del riesgo que eso implica. Y volver a mencionar que hemos estado hablando de más de 20.000 toneladas de desechos tóxicos
con altos niveles de metales pesados como plomo, arsénico, cadmio, mercurio, todo lo cual ha sido reconocido también por los testigos de la contraparte. Y destacar la población afectada, señoría. Acá se ha mencionado la cifra aproximada de 16.500 personas, incluyendo primero que todo los 13.500 usuarios que están registrados actualmente en el Centro de Salud Ambiental, pero evidentemente hay una cifra negra de gente que no ha sido acogida en el contexto de la ley de polimetales, y por lo mismo se estima que por lo menos hay entre 1.000 y 1.200 niños, niñas y adolescentes que han sido excluidos del programa, y probablemente otros 2.000 adultos que por distintas razones no han quedado dentro de los beneficiarios. Adicionalmente, todos estos impactos, además de arrastrarse de larga data, parecen ser transgeneracionales y multidimensionales. Transgeneracionales porque justamente, como señaló el abogado Molina, hemos visto a distintas generaciones expresar sus problemas de salud, que vuelvo a destacar, son enfermedades crónicas y agudas, cánceres, aborto espontáneo, enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera. Y volver a destacar, señoría, que estamos hablando de algo que data desde 1984, es decir, estamos hablando de una extensión temporal sustancial de esta problemática ambiental y sanitaria que persiste hasta el día de hoy, año 2025. Y, por último, señalar que además las personas que son afectadas tienen condiciones de vulnerabilidad socioeconómica evidentes, es decir, eso le implica dificultades para acceder a distintos servicios y, sobre todo, evidentemente, tal como ha quedado claro de sus distintas testificaciones, acceso a una salud decente, acceso a especialistas preparados para enfrentar la emergencia sanitaria que ha significado este asunto, además de todos los otros problemas relacionados con la seguridad individual, las características del barrio en que están viviendo, entre otras cosas, señoría. Es por todo lo que he señalado, para no seguir extendiéndome, que adhiero a la petición de mi colega la abogada Vargas de que se acoja la demanda impetrada por el demandante principal y que se ordene al Fisco de Chile a reparar el daño ambiental que ha sido largamente probado en la audiencia de estos últimos 3 días. Muchas gracias, señoría. Gracias, abogado. Bien, cerramos entonces los alegatos de demandante y terceros coadyuvantes de la parte demandante. Pasamos, ¿no es cierto?, inmediatamente los alegatos de la parte demandada. Por favor, ¿me puede confirmar, abogado, si usted va a alegar solo o si va a intervenir el abogado Tello? ¿No? Voy a alegar yo, su señoría. Perfecto. ¿Y va a hacer uso de cuánto tiempo? 30 minutos. Perfecto. Puede iniciar entonces. Gracias, su señoría. En primer lugar, señalar que todo lo que se expondrá en este alegato es con completo respeto por la situación de las víctimas del ingreso de los barros suecos que se dio entre 1984 y 1998. No pretendemos negar su calidad de víctimas ni menoscabarla de ninguna manera, porque efectivamente hacerlo constituiría revictimización. Y además tenemos también que enmarcar todo esto en el marco de la ley de polimetales. En segundo lugar, ¿de qué se trata este caso, su señoría? Básicamente, si existe o no existe daño ambiental, si existe o no existe un componente ambiental afectado, y aquí ha quedado claro que es la matriz suelo. Y en este caso se trata de suelo contaminado, lo que hace preceptivo aplicar lo dispuesto por el artículo 2, literal C, de la ley 19.300, porque la contaminación tiene una definición precisa por parte de la ley. La concentración de ciertos contaminantes perjudiciales sobre lo dispuesto o bajo lo dispuesto en su caso por una norma. Y como bien sabemos, no hay norma de suelo. En segundo lugar, esta también es una cuestión de debido proceso y de apreciación racional, no emocional, de la prueba. Sobre todo, su señoría, se trata de despejar la confusión conceptual. La acción por daño ambiental no es una acción para pedir remediación a daños a la salud.
estamos de acuerdo. Podemos hacer incluso la alquimia y por lo tanto hablar de eventual daño a componente medio humano. La acción por daño ambiental, por cierto, no es una acción, no es un reclamo administrativo contra actos administrativos determinados o bien una forma de denunciar negligencias de distinto tipo o incumplimiento de la ley. ¿Ya? De la misma manera no se puede confundir riesgo con daño. Tampoco, a pesar de que es un tema, evidentemente las infracciones ambientales y meramente sectoriales no constituyen daño. Hacíamos una mención unas semanas anteriores, o sea, unos días anteriores en relación a PDC, Plan de Cumplimiento. En primer lugar, la superintendencia jamás plantea un plan de cumplimiento si hay daño ambiental, porque tiene normativa interna que obedece a disposiciones expresas de Corte Suprema de que si hay ¿cómo se llama?, PDC, o sea, si hay daño ambiental, no puede disponer planes de cumplimiento. Los planes de cumplimiento, ¿qué efecto tienen? Si se cumplen, el sancionatorio se termina. Bien, entonces no confundamos esto, no confundamos la finalidad del proceso, de los procedimientos, ni lo que se busca acá. Teorías del caso. En este caso, una teoría del caso es la mejor explicación posible de los hechos, más la calificación jurídica, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la teoría del caso de la parte demandante que ha ido variando en el tiempo? En primer lugar, señala que incurrirían supuestamente todos los elementos del daño ambiental respecto del demandado Estado de Chile. Segundo, una cosa que es casi metafísica, el tiempo es uno solo. O sea, no podemos categorizar el tiempo ni podemos seccionarlo en términos de periodos sucesivos donde han ocurrido cosas distintas. Partimos ya ni siquiera en 1984, cuando ingresan los barros de Bolindén. Estamos partiendo en 1971, año en el cual yo nací. Y estamos culminando hoy día ya en enero de 2025, y el tiempo es uno solo. No se admite que se seccione, no se admite que distingamos momentos y etapas y vayamos asignando responsabilidad y examinando lo que se ha hecho durante esa época. Se ha dicho que el Estado es responsable por acción y omisión del daño ambiental, que consistiría en suelo contaminado. Eso supone entonces concentración de contaminantes sobre una norma. Si no hay norma, será una norma de referencia. Y en eso no solamente normas internacionales. Abramos un poco el espacio sobre eso, porque este es un caso particular. Sino que también respecto de daño entonces al medio humano. La población ha sufrido respecto de su estado de salud. ¿Ya? Se cuestiona que se haya permitido el ingreso de los barros tóxicos. Se cuestiona al Estado por no fiscalizar la situación. Se cuestiona al Estado cuando entra a reparar ambientalmente, porque eso fue lo que ocurrió el año 98. Claro que con los estándares de 1998, ¿verdad? Que no se haya hecho de forma adecuada. Su señoría, era un estado de necesidad pública. Un estado de necesidad pública autoriza a cometer un mal menor a fin de evitar el mal mayor. Esto no es la primera vez que el Consejo de Defensa de Estado lo levanta. Lo levantó en el caso de vertimiento de salmones en el Tercer Tribunal Ambiental del año 2016. Y se va a volver a levantar porque las emergencias ambientales y sanitarias van a estar a la orden del día. Eso producto del cambio climático y procesos que se están detonando al día de hoy. No adoptar medidas adecuadas, no reparar sobre todo, señalan, no vigilar el estado de salud de la población de Arica, afectada por estos efectos. Como decíamos, mantienen un solo movimiento desde 1971 entonces a 2025, el Estado es responsable de todo. Sobre todo hay una cuestión importante. La apuesta de los demandantes es que la contaminación permanece. Sus señorías, estamos hablando que los barros suecos tenían concentraciones inverosímiles, propios de residuos mineros de los 5 polimetales,
especialmente plomo y arsénico. Y ustedes han visto en la prueba que muestreo tras muestreo no aparece ninguna traza después de 1998 de 11.000 o 12.000 ppm de plomo o arsénico en el área afectada. ¿Por qué? Como dijo una testigo, la llave se cerró. El elemento contaminante, la fuente de contaminación, fue encapsulada. Y por lo tanto, eso tuvo efectos a corto, mediano y largo plazo sobre el área y sobre la salud de la población. Cuestión de lo que ha dado cuenta la señora, tanto la señora Roxana Tesada como la señora Patricia Cerda. Y con mayor razón hubiera dado cuenta el señor Orlando Negrón. Entonces, si vamos a hablar de suelo contaminado, queremos ver la muestra de 11.000 ppm de plomo sacada del sitio F. Se ha hablado aquí de una excavación de 2 metros de profundidad en el sitio F. Su señoría, este abogado estuvo en el sitio F en abril de 2024 y lo que se vio son acopios de material contra las murallas que cierran el sitio F. Allí no hay excavaciones. Y como señaló el testigo Herrero, capa tras capa se va sumando más material y se va sellando más el suelo original donde se removió los barros tóxicos. Hoy día puede haber 2 metros, 3 metros de capa, contando arcilla y 2 capas de asfalto y fitosol forte. Aquí también es importante entonces considerar además respecto del arsénico, que era uno de los componentes de los barros tóxicos, así mismo el plomo, lo dicho por Juan Pablo Lacasi respecto de la geología particular de Arica. Explicó platamente cuál es la situación de la geología particular de Arica. Demostró con la hoja de Arica, gráfico en mano, aquí frente a esta señoría, cosa que puede ser bajada perfectamente de la página web, incluso lo podemos enviar si es necesario como medida para mejor resolver. ¿Qué demostró? Que las muestras de suelo natural no intervenido industrialmente por el hombre en Arica, en las proximidades de Cerro Chuño y el sitio F, muestran altas concentraciones de arsénico y plomo similares, de hecho, a las que existen en zona urbana. Aquí hay 2 opciones, una de 2. O todo el aparato estatal miente, y es legítimo creerlo, o 2, le creemos a los funcionarios que estuvieron aquí. Funcionarios públicos honorables que han hecho 20 años o más o menos de trabajo público y que nos dicen que se ha logrado algo inédito, que en una zona urbana, en una zona de geología difícil, tengamos suelo urbano que tiene un contenido de arsénico, incluso de plomo, que es igual o menor al suelo de zonas naturales no intervenidas. Eso, su señoría, es una garantía de que el daño ambiental causado por el evento del sitio F, pero también por el sitio Maestranza, también por el sitio de Puerto, fueron reparados. Ha sido una verdadera gesta un poco desconocida, enterrado en medio del trauma que significó los barros tóxicos de Bolintén. Ha sido reparado. Es más, tenemos una ley de polimetales. ¿En qué país del mundo se repara ambientalmente por ley? Se establecen beneficios, se generan presupuestos, se establecen obligaciones para las autoridades. Hoy día tenemos exactamente 14.254 personas que son beneficiarios directas de los distintos planes que establece la ley. Y además reconozcamos una cosa, es el legislador y el reglamento los que determinan quiénes acceden. La pregunta es, ¿alguien presentó un recurso de protección, una acción contenciosa administrativa, una nulidad de derecho público contra el reglamento de la ley de polimetales? No, su señoría. Nadie. Aún más, si analizamos las cifras, las estadísticas de salud, sorprenden. Sí, obviamente, al igual que en Antofagasta, hay una alta preponderancia de cáncer,
pero las razones por las cuales hay una alta preponderancia de cáncer, tanto en Arica como en Antofagasta, las explicó la señora Patricia Cerda. Y hay referencia a lo que dijo Juan Pablo Lacase cuando mostró en el mapa cómo el río Yuta, cargadito de arsénico, desembocaba al costado de Arica. Justo el valle agrícola, del cual se sacan además la mayor parte de los alimentos y las verduras de la ciudad. ¿Qué nos dicen los resultados estadísticos en materia sanitaria? Que Arica no presenta, en particular, índices de enfermedades que sean superiores a otras ciudades de Chile, obviamente de la macrozona norte, pero también de la macrozona sur. Pensando que además tenemos que tomar en cuenta que el suelo es heterogéneo, a eso me voy a referir en breve, no presenta mayor cantidad de enfermedades. Plomo muy poco, condiciones muy bajas. Eso puede examinarse con tiempo. Tenemos acá entonces que ver el tema del tiempo, y es importante. Entre 1984 y 1988, el ingreso de los barros tóxicos de Bolindem. La sentencia que acompañamos nosotros, Martínez por Promel, dejan claro que ahí, habiéndosele demandado al Estado de Chile precisamente por estos cargos, fue absuelto su señoría, absuelto. Entre 1996 y el 98 se produce una serie de sumarios sanitarios hasta que la autoridad sanitaria logra, ¿verdad?, mover esta situación frente a la emergencia sanitaria que se estaba viviendo. Costó mucho. Promel es una empresa que era dura de pelar. Seguimos. El año 98 se cierra la fuente de contaminación y se encapsula con la tecnología disponible en la época en un lugar fuera del radio urbano y que para esa época era relativamente seguro. Y sigue siéndolo hoy día. Como dijo Herreros, sí, pero mire, está seguro, pero claro, uno sería mejor, siempre todo se puede mejorar, sí, pongámosle una capa de concreto encima, ¿verdad? Pero es seguro, no genera riesgo, no genera contaminación. No hay fuentes activas de contaminación como las descritas por la parte en Arica. Eso no existe, es crear una realidad que no es. Tenemos después la remediación progresiva a cargo de su señoría, es el mejoramiento del espacio. Es una forma casi ni siquiera de limitar riesgo. Es una forma de ir mejorando los espacios y dándole más seguridad a la población. Pero el daño no existe. Es un tipo de mitigación. Y si pensamos en todo lo que se ha hecho en salud, especialmente después de la ley de polimetales, ahí, su señoría, tenemos la compensación a un daño irreparable, que es el daño a la salud humana. Eso es una compensación ambiental por ley. Seguimos. Veamos entonces el tema de la prueba. La prueba, su señoría, ¿verdad? A diferencia de lo que dice Jordi Ferrer, la verdad es que los jueces son seres humanos y por lo tanto fallan como seres humanos. Sin embargo, la teoría de la doctrina de la prueba racional aporta en términos de las garantías de fundamentar adecuadamente una sentencia. ¿Eso qué supone? Supone que hay ciertos estándares con los cuales este tribunal debe cumplir. Artículo 35, sana crítica. Principios de la lógica, máximas de la experiencia, conocimiento científicamente afianzado. Y además la ley pide que las pruebas sean múltiples, graves, precisas, concordantes y conexas. Y dentro de la teoría racional de la prueba hablamos de prueba suficiente. ¿Y cuándo hay prueba suficiente? Pues aquella prueba que por sus características, por su naturaleza objetiva, tiene la legitimidad suficiente para convencer a todos de que era prueba suficiente para dar acreditados los hechos. Y aquí la cuestión es que la prueba del Estado ha sido contundente. Los testigos no se han contradicho. Los testigos han declarado en el ámbito de su experticia y de sus funciones como funcionarios públicos. Los testigos definitivamente no han mentido, han sido fieles a la verdad, cosa que no parece a veces ser tan cierto respecto a los testigos de las partes demandantes, donde hay testigos que han afirmado que trabajaron haciendo informes solo, sin asesoría de médicos, y después otros testigos han afirmado que no solamente estaba él, sino que había un antropólogo y un médico trabajando coordinados.
Hay testigos que han dicho que están convencidos de que el arsénico produce enfermedades de deterioro neurológico. Y aquí hemos tenido un médico, funcionario público, con plena libertad para declarar, que ha dicho que el arsénico no produce TDA, autismo, ningún otro tipo, sino que es el plomo. Su señoría, revisado el estándar, la única prueba con evidencia científica, con criterio técnico, con el que representa el esfuerzo de 2 décadas de funcionarios públicos, es la que ha presentado el Estado. Es cierto, los demandantes están en asimetría. Pero, por cierto, uno compensa la asimetría. El Estado a veces también está en asimetría. Y cuando uno está en asimetría, toma las medidas adecuadas para buscar información en ámbitos públicos, en Google, en los ministerios, en pedirlas por transparencia, ¿verdad? Busca de alguna manera asesoría adecuada, se toma su tiempo antes de preparar una demanda. Aquí eso no lo hemos visto. Hay una completa ligereza con lo que evidentemente es una causa sumamente importante por el tema que se está tratando. Seguimos. Entonces, la prueba del Estado ha sido extensa. Está además fundamentado con consideraciones técnicas y científicas. Su señoría, con todas las dificultades que hay con una norma de suelo, acá se ha creado un criterio de referencia con fundamento científico a partir del año 2015 para el arsénico en Arica. Y es una norma protectora. De hecho, hoy día la norma para arsénico que se ocupa en el Ministerio de Salud y que también considera el Ministerio de Medio Ambiente nos protege más que si viviéramos en Melbourne o en Sao Paulo. Obviamente, Arica no es Canadá, no es Vancouver, ¿verdad? Por lo mismo hay una cuestión importante, no existe riesgo cero. Si uno va a vivir en la macrozona norte, con toda la historia geológica y geoquímica de la zona norte, tiene que asumir que no hay riesgo cero. Que lo que uno puede esperar, en principio, es el background natural de cada área. Los chilenos somos muy valientes, somos resilientes, nos adaptamos a condiciones extremas. Eso lo dijo Jocelyn Tapia, una geóloga de la Universidad de Antofagasta. También dijo que, dependiendo de las condiciones y la norma que uno aplicara, tendríamos que pensar en desalojar toda la macrozona norte porque, evidentemente, las concentraciones de polimetales pueden ser muy altas. Pero lo que importa es si hay fuentes de exposición, si hay biodisponibilidad, si de alguna manera está en contacto hay vías de exposición que puedan ingresar al ser humano, por cuánto tiempo, en qué frecuencia. Esas normas, y ojo, aquí lo que hay que tomar en cuenta son las normas que se rigen en materia de seguridad laboral, ¿verdad? Eso es la cuestión determinante y eso explica también que los chilenos en general nos hayamos adaptado a vivir, y la población en general, a vivir en la macrozona norte, con poblaciones aymaras que construyen sus casas con bloques con alto contenido en arsénico, ¿verdad? Tanto que se ha llegado a sugerir que hay algún tipo de adaptación genética, pero esa es otra historia. En definitiva, la prueba suficiente es la prueba del Estado. Y si hay alguna duda, este tribunal, bueno, hagamos un estudio de suelo contaminado. Veamos qué muestras salen en las zonas afectadas. Comparémoslas con otras muestras en la comuna de Arica, en la zona urbana y en áreas de suelo no intervenido. Eso va a dar garantía a todos de que los informes que se han subido, SITUC, SEMA, Agriquem, todos los testimonios de nuestros testigos se condicen con la verdad, en que aquí el Estado en realidad ha hecho su trabajo. Siguiendo con esto, entramos al tema de cosa juzgada, refleja y prescripción. Nosotros hemos alegado cosa juzgada en la dilatoria, lo volvemos a reiterar como alegación ahora. Creemos que es importante porque esto sienta precedente en materia ambiental. Fue el profesor Alejandro Romero Seguel el que señaló precisamente la existencia de la cosa juzgada refleja en la sentencia ambiental en uno de sus artículos. ¿Por qué? ¿De dónde surge la cosa juzgada refleja? ¿Y por qué la cosa juzgada en materia ambiental solo tiene 2 elementos? No la triada que conocemos, solamente objeto y causa, pero no así persona. Artículo 54 de la Ley 19.300, que a veces se olvida un poco. Yo crecí mamando esa
de ese pecho. Artículo 54, cuando la única norma procesal en materia ambiental era la ley 19.300, artículos que fueron derogados posteriormente. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la 19.300 en el artículo 54? Deducida la demanda, no podrán los demás titulares de la acción, deducir demanda y solamente podrán comparecer como terceros coayudantes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la acción de daño ambiental es una class action, una acción colectiva de interés difuso, porque el interés que está ahí es un interés de orden público colectivo. Cada vez que se interpone una demanda por daño ambiental, esa acción interesa a otra multiplicidad de titulares, desde la municipalidad hasta el Estado. Y todo lo que ocurra en esa acción necesariamente va a terminar afectando a los demás. Por eso es que mi parte señala que aquí hay cosa juzgada refleja. Lo resuelto sobre ese objeto y causa en particular de Martínez con Promel, donde acompañamos la sentencia de primera instancia, la de segunda instancia, porque en esa época se podía apelar de las sentencias ambientales, y la de casación, dejan en claro que se condenó a Promel a reparar, no así al Estado de Chile, donde se discutieron todos los temas del ingreso de los barros tóxicos, las autorizaciones, el contenido. No se encontró falta de servicio del Estado. Por lo tanto, respecto de ese momento, hay cosa juzgada. Y seguimos. Así que, como decíamos, la acción ejercida por un titular representa el interés de todos, por lo mismo sus consecuencias cubren también a otros titulares, incluso su señoría si no han nacido, porque la cuestión es de orden público, interés colectivo. Y aquí es donde se habla del pacto de generaciones. Lo que hacemos hoy día en materia de daño ambiental lo hacemos para las generaciones futuras. Sigamos con el tema entonces de la prescripción. Desde 1998 a la fecha han transcurrido mucho tiempo. Desde 2012 a la fecha ha transcurrido mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo más se necesita para entender que las acciones por daño ambiental aquí han prescrito? La única base sería eso, señoría, que usted estimara que hay continuidad del daño, pero continuidad del daño, literalmente aquí se identifica con daño, porque para que hubiera continuidad del daño necesitaríamos encontrar nuevamente trazas por 11.000 ppm de arsénico o otros tantos miles de ppm de plomo en la zona afectada, y no van a aparecer, ¿ya? Y desde la implementación de la ley de polimetales con los beneficios para las víctimas de ese evento, se está ejecutando la compensación. No es ideal. Chile es un país OCDE, pero en realidad es un país que tiene sus limitaciones, con escasez de personal, escasez de funcionarios, y aún así la situación de Arica, que es completamente mejorable y probablemente va a continuar mejorando en los próximos años, es una situación inédita para la reparación de la salud de esas familias. Pero evidentemente hasta el legislador tiene que hacer un corte, tiene que haber un límite hasta donde se acompañan los beneficios. Hay una cuestión que es el tema de cuánto es el presupuesto que podemos dedicar durante décadas a la reparación de la población. Es por todas estas razones, su señoría, que solicito se rechace la presente demanda en todas sus partes, sin condena en costa, entendiendo la situación de las integrantes de la ONG. Y diciendo que ha sido una causa difícil, nosotros hemos también estado conmovidos por momentos y emocionados. Esto no nos deja, ni a mí, ni al resto de los funcionarios públicos que hemos participado, no nos deja sin tocarnos de alguna manera. Muchas gracias, su señoría ilustre. Ha sido mi alegato. Bien, gracias, abogado. Terminado entonces los alegatos, vamos a dar por cerrada la audiencia. A todos, ¿no es cierto?, el agradecimiento por su
su empeño en sacar adelante las posiciones de cada una de sus partes y el esfuerzo mancomunado de todos. Todos tuvieron que trasladar personas para poder acreditar en lo que cada uno, ¿no es cierto?, tiene la creencia y fe de que efectivamente están en lo correcto. Corresponde, ¿no es cierto?, ahora al tribunal ponderar tanto lo que ustedes han presentado oralmente en términos escritos, y hay algunas solicitudes por ahí que han sido, ¿no es cierto?, en particular repetidas por ejemplo, el abogado Molina. Y todo eso nosotros tenemos que tenerlo a la vista para poder tomar, ¿no es cierto?, una resolución de cómo seguir en este proceso. Así que muchas gracias, que todos tengan buen retorno y buen viaje a sus respectivos trabajos, casas, obligaciones. Muy amable, gracias.